Existe una verdad profunda que Carl Gustav Jung nos reveló sobre el amor y que puede transformar completamente nuestra comprensión sobre las relaciones. Cuando no conocemos verdaderamente quiénes somos, cuando no pasamos por el proceso sagrado de la individuación, nuestro amor se convierte en una fuerza destructiva, tanto para nosotros como para aquellos a quienes decimos amar. Esta no es una afirmación cruel, sino una invitación a sumergirnos en las aguas más profundas de nuestra psique y descubrir por qué tantas relaciones que comienzan con tanto amor terminan transformándose en campos de batalla emocional. Si te gusta este tipo de video, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Cuando hablamos de individuación, estamos hablando del proceso más esencial de la vida humana, convertirse en quien verdaderamente somos, no en quien los demás esperan que seamos, no en quien aprendimos a ser para sobrevivir, sino en nuestra esencia más auténtica. Para Jung, la individuación es como una semilla que lleva dentro de sí todo el potencial de un árbol magnífico, pero que necesita atravesar la oscuridad de la tierra, enfrentar las tempestades y crecer hacia la luz para convertirse plenamente en lo que está destinada a ser. Imagina por un momento a una mujer que nunca se conoció verdaderamente. Ella se mira en el espejo y ve solo reflejos de los otros, la hija obediente que sus padres deseaban, la esposa dedicada que la sociedad esperaba, la madre perfecta que las revistas venden, la profesional exitosa que el mundo corporativo exige. ¿Dónde está ella en ese entramado de expectativas y máscaras? Cuando esa mujer se enamora, ¿qué es exactamente lo que está ofreciendo? ¿Cómo puede dar algo que aún no posee, su propia identidad? El amor sin individuación es como intentar construir una casa sin cimientos. Por más bella que parezca por fuera, por más que los muebles sean cuidadosamente elegidos, por más que los colores sean armoniosos, esa casa está condenada al colapso porque no tiene una base sólida. La mujer que no se ha individuado intenta amar desde un espacio vacío dentro de sí, y ese vacío, como todo vacío psíquico, necesita ser llenado constantemente por los demás. Jung nos enseña que cada uno de nosotros lleva dentro de sí figuras arquetípicas poderosas. Para las mujeres, una de las más significativas es el animus, esa energía masculina interna que cuando no es conscientemente integrada, se manifiesta de formas proyectivas y destructivas en las relaciones. La mujer que no conoce su propio animus proyecta esa energía en su pareja, convirtiéndolo no en un ser humano completo e imperfecto, sino en un repositorio de todas sus expectativas inconscientes sobre fuerza, protección, dirección y propósito. Esta proyección es cruelmente injusta tanto para ella como para él. Ella pierde la oportunidad de desarrollar su propia fuerza interior, su capacidad de autodeterminación, su conexión con su poder personal. Él se convierte en prisionero de expectativas imposibles, teniendo que cargar no solo su propia humanidad, sino también todas las necesidades no satisfechas de su pareja. Es un peso que ningún ser humano debería o podría cargar sin eventualmente resentirse o quebrarse bajo la presión. Pero la destrucción va mucho más allá de las proyecciones arquetípicas. Cuando una mujer no ha pasado por el proceso de individuación, frecuentemente confunde amor con fusión total. En su mente inconsciente, amar significa desaparecer en mí, no me siento en el otro, perderse completamente en la relación, como si su existencia individual fuera una amenaza para el amor. Esta es una distorsión profunda que tiene raíces tanto personales como culturales, resonando a través de generaciones de mujeres a las que se les enseñó que su valor residía en su capacidad de anularse por los demás. Culturalmente, las mujeres han sido condicionadas durante milenios a creer que su valor reside en su capacidad de sacrificarse, de anularse, de existir a través de los otros. Esta programación está tan arraigada en el inconsciente colectivo, femenino, que muchas veces ni siquiera percibimos cuando estamos viviendo la vida de otros en lugar de la nuestra propia. Cuando esta mujer entra en una relación, no trae su completitud, sino su necesidad desesperada de completitud a través del otro,
creando una dinámica viciosa donde su identidad depende enteramente de la validación y presencia de la pareja. El resultado es profundamente sofocante para ambas partes. La pareja, inicialmente encantada con tanto amor y dedicación, gradualmente comienza a sentirse asfixiada por una presencia que no puede respirar independientemente. Percibe que no está siendo amado por lo que es, sino por lo que representa en la fantasía inconsciente de su pareja. Se convierte en un símbolo, una función, un papel a desempeñar, pero nunca una persona real con sus propias necesidades, limitaciones y camino de crecimiento personal. Jung observó con su sabiduría característica que el amor maduro, el amor que construye y transforma en lugar de destruir, solo es posible entre dos individuos que ya se conocen profundamente. No individuos perfectos que han resuelto todos sus problemas, no personas que han llegado a algún estado de iluminación final, sino seres humanos que han hecho el difícil y valiente viaje de mirarse a sí mismos con honestidad radical, que han enfrentado sus sombras más oscuras, que han integrado sus contradicciones internas y que han llegado a un lugar de aceptación amorosa y realista de sí mismos. Cuando hablamos de conocerse profundamente, no estamos hablando de un proceso meramente intelectual o terapéutico superficial. No es suficiente hacer algunas sesiones de terapia y lograr explicar racionalmente nuestros patrones de comportamiento, aunque esto pueda ser un comienzo valioso. La individuación exige que descendamos a los sótanos más oscuros de nuestra psique, que enfrentemos valientemente los aspectos de nosotras mismas que preferiríamos que no existieran, que dialoguemos con nuestra sombra de forma simultáneamente valiente y compasiva. Para una mujer, este viaje es particularmente complejo y desafiante porque necesita navegar no solo su sombra personal, sino también la sombra colectiva de lo femenino que ha sido reprimida y distorsionada a lo largo de siglos. Necesita enfrentar generaciones de mujeres que vivieron a través de otros, que sacrificaron sus sueños en el altar de las expectativas sociales, que guardaron sus voces en silencios dolorosos, que transformaron su ira legítima en depresión y su fuerza natural en sumisión aprendida. Esta pesada herencia psíquica no es culpa nuestra, pero se convierte en nuestra responsabilidad cuando decidimos conscientemente despertar a nuestra propia individuación. Es un trabajo arqueológico interno, donde necesitamos excavar capa por capa las voces que no son nuestras, las creencias que internalizamos sin cuestionar, los patrones emocionales que heredamos y que continuamos repitiendo inconscientemente en nuestras relaciones. El proceso de individuación para una mujer frecuentemente comienza con un despertar doloroso que puede manifestarse de diversas formas. Puede ser el fin abrupto de una relación que ella pensaba que era perfecta y eterna. Puede ser la sensación creciente de vacío existencial, incluso cuando su vida parece estar perfectamente encaminada socialmente. Puede ser una depresión inexplicable que la obliga a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre sí misma y sobre lo que realmente quiere de la vida. Este despertar, por más doloroso que sea inicialmente, es en realidad un llamado sagrado del alma, una invitación urgente a iniciar el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a casa, a sí misma, a la mujer auténtica que siempre existió debajo de todas las capas de condicionamiento y expectativas externas. Durante este proceso profundo de autoconocimiento, inevitablemente necesitará enfrentar su propia capacidad de sentir y expresar ira, algo que a muchas mujeres se les enseñó desde la infancia a temer, reprimir y considerar inadecuado o incluso peligroso. Descubrirá que detrás de la fachada cuidadosamente construida de la mujer, siempre comprensiva y complaciente, existe una fuerza feroz y poderosa que fue sistemáticamente domesticada y silenciada a lo largo de los años. Necesitará aprender, quizás por primera vez en su vida, que esa ira no es necesariamente destructiva cuando es conscientemente reconocida e integrada, sino la energía vital que la impulsa hacia su autenticidad, que la protege de abusos y manipulaciones, que establece límites saludables y que reivindica su derecho a existir plenamente como ella es.
también necesitará confrontar honestamente su miedo profundo a la soledad, reconociendo que su tendencia a perderse completamente en las relaciones es frecuentemente una fuga sofisticada del encuentro íntimo y a veces aterrador consigo misma. La soledad consciente, aquella que es elegida deliberadamente y habitada plenamente, se revela gradualmente no como abandono o castigo, sino como el espacio sagrado donde finalmente puede escuchar su propia voz auténtica sin las interferencias constantes de voces externas que la confunden y la desorientan desde hace tanto tiempo. Jung nos recuerda consistentemente que el proceso de individuación no es egoísmo ni narcisismo, sino la contribución más generosa y transformadora que podemos dar al mundo y a las personas que amamos. Cuando una mujer se convierte verdaderamente en ella misma, cuando integra conscientemente sus polaridades internas, cuando abraza tanto su vulnerabilidad como su fuerza, cuando aprende a nutrir a los otros sin anularse y a recibir amor, sin sentirse culpable o deudora, se convierte en una fuerza de transformación positiva no solo en su propia vida, sino en la vida de todos a su alrededor. El amor que brota naturalmente de una mujer individuada es completamente diferente del amor que conocía antes de iniciar su viaje de autoconocimiento. Es un amor que no necesita poseer o controlar, porque no viene del vacío interior, sino de la plenitud que ella descubrió dentro de sí misma. Es un amor que puede ver al otro claramente, con sus cualidades y defectos, porque no está constantemente proyectando sus necesidades inconscientes en él. Es un amor que puede dar espacio y libertad porque no tiene miedo al abandono, pues sabe que su completitud no depende de la presencia del otro. Es un amor que puede recibir genuinamente, porque ella finalmente se considera digna de ser amada por lo que es, no por lo que hace o por el papel que desempeña en la vida de los otros. Es un amor que puede navegar conflictos de forma constructiva, porque no confunde armonía superficial con ausencia de diferencias legítimas, y que comprende que dos seres auténticos inevitablemente tendrán divergencias que pueden ser exploradas con curiosidad en lugar de miedo. Cuando dos seres verdaderamente individuados se encuentran en una relación, algo casi mágico sucede que trasciende los patrones destructivos que observamos en la mayoría de las relaciones contemporáneas. No se completan, porque ambos ya han descubierto su propia completitud interna a través del arduo trabajo de autoconocimiento. En lugar de eso, se expanden mutuamente, creando un campo de posibilidades que no existiría si cualquiera de ellos estuviera solo. Es como dos árboles maduros y saludables que crecen lado a lado en un bosque. Sus raíces pueden entrelazarse armoniosamente en el subsuelo, compartiendo nutrientes y apoyo mutuo, pero cada uno mantiene su propia forma única, su propia relación, individual con el sol, su propia manera característica de danzar con el viento y las estaciones. Este tipo de amor no es menos intenso que el amor fusional y codependiente. De hecho, es mucho más intenso porque es genuinamente sostenible a lo largo del tiempo. No existe el desgaste emocional constante de intentar mantener una falsa armonía basada en la negación de las diferencias. No existe el drama agotador de las proyecciones y contraproyecciones constantes. No existe la ansiedad crónica de perder al otro, porque la identidad de cada uno no depende fundamentalmente de la presencia de la pareja. Pero, ¿cómo podemos reconocer prácticamente si estamos amando desde la individuación o desde la carencia emocional? Jung nos ofrece pistas preciosas y observables. El amor carente es típicamente celoso, posesivo y controlador de maneras sutiles u obvias. Necesita garantías constantes y reafirmación, monitorea y cuestiona, invade la privacidad emocional del otro, interpreta prácticamente todo como evidencia de amor o falta de amor, creando una dinámica de prueba constante que es agotadora para ambos. El amor individuado, por otro lado, confía no porque sea ingenuo o ciego a las realidades humanas, sino porque conoce profundamente su propio valor intrínseco y no depende de la validación externa constante para sentirse entero y valioso. Cuando hay cuestiones legítimas que abordar,
se discuten abiertamente sin la carga emocional de la desesperación o la amenaza existencial. El amor carente habla frecuentemente sobre sacrificio, pero es un sacrificio que inevitablemente genera resentimiento, porque viene de la expectativa inconsciente de reciprocidad exacta y reconocimiento constante. El amor individuado también se sacrifica cuando es genuinamente necesario, pero es un sacrificio libre, elegido conscientemente sin crear deudas emocionales o expectativas de retorno que presionen la relación. El amor carente tiende a dramatizar situaciones, crear crisis innecesarias, transformar pequeños conflictos cotidianos en batallas épicas porque inconscientemente necesita la intensidad emocional extrema para sentirse vivo e importante. El amor individuado puede ser profundamente intenso sin ser dramático porque su intensidad viene de la profundidad genuina de la conexión, no de la carencia emocional disfrazada de pasión. Para una mujer que está comenzando a reconocer estos patrones en sí misma, la percepción inicial puede ser dolorosa e incluso devastadora. Puede ser extremadamente difícil aceptar que mucho de lo que ella sinceramente llamó amor durante años era en realidad necesidad emocional disfrazada de generosidad y devoción. Pero esta percepción, por más dolorosa que sea en el momento, es siempre el primer paso fundamental hacia la verdadera libertad emocional. Es el momento crucial en que ella puede dejar de ser víctima inconsciente de sus propios patrones emocionales y comenzar a tomar decisiones conscientes y deliberadas sobre cómo quiere amar y ser amada. Es cuando puede comenzar a distinguir entre el amor que libera y el amor que aprisiona, entre la intimidad que expande y la fusión que sofoca. El camino de la individuación nunca es fácil para nadie, y para una mujer en nuestra sociedad actual puede ser particularmente desafiante, porque necesitará enfrentar no solo su propia resistencia interna natural al cambio, sino también la resistencia externa de un mundo que todavía frecuentemente prefiere mujeres predecibles, controlables, que existen primariamente en función de los otros y que no cuestionan los roles que les fueron asignados. Puede descubrir, a medida que se vuelve progresivamente más auténtica y fiel a sí misma, que algunas relaciones en su vida no logran sobrevivir a su transformación. Algunos amigos pueden sentirse amenazados por su nueva autenticidad. Algunos familiares pueden resistirse a los cambios en su dinámica. Algunas parejas románticas pueden preferir la versión anterior de ella, que era más fácil de predecir y controlar. Esto puede ser profundamente doloroso inicialmente, pero también es profundamente liberador a largo plazo. Jung nos enseña que toda transformación psíquica auténtica inevitablemente pasa por una fase de muerte simbólica que no puede ser evitada o acelerada artificialmente. La mujer que inicia seriamente su individuación necesita permitir conscientemente que mueran las versiones anteriores de sí misma, que estaban basadas fundamentalmente en las expectativas, necesidades y deseos de otras personas en lugar de en su propia verdad interior. Necesita estar dispuesta a enterrar simbólicamente a la niña que aprendió que su valor estaba en ser siempre buena y nunca molestar a nadie. A la adolescente que descubrió que podía obtener amor y aprobación siendo exactamente lo que los otros querían que fuera. A la joven adulta que construyó su identidad casi enteramente en torno a sus relaciones y roles sociales. Esta muerte simbólica necesaria puede ir acompañada de periodos intensos de confusión existencial, tristeza profunda e incluso episodios de desesperación que pueden ser aterradores para ella y para las personas cercanas. Es completamente normal y esperado sentirse perdida y desorientada cuando los antiguos referentes familiares ya no sirven y los nuevos aún no están suficientemente claros o establecidos. Jung llamó a este periodo desafiante la noche oscura del alma y reconoció que es un pasaje necesario e inevitable para cualquiera que busque sinceramente la verdadera individuación. Es un periodo que no puede ser evitado a través de distracciones o acelerado mediante la fuerza de voluntad, sino que debe ser atravesado con paciencia, compasión por sí misma
y confianza en el proceso natural de transformación psíquica. Pero de esta muerte simbólica dolorosa, emerge gradualmente algo genuinamente bello y poderoso. La mujer auténtica, que siempre existió debajo de todas las capas de condicionamiento. Esta mujer redescubierta conoce sus propias necesidades legítimas y logra expresarlas claramente sin agresividad innecesaria ni manipulación sutil. Logra establecer límites emocionales saludables, sin culpa excesiva o miedo al rechazo. Puede nutrir genuinamente a los otros sin agotarse emocionalmente, porque finalmente aprendió a nutrirse a sí misma primero, sin considerar esto egoísmo. Puede recibir amor, ayuda y reconocimiento, sin sentir que necesita retribuir inmediatamente o que está acumulando deudas emocionales, porque se considera genuinamente digna de ser amada y valorada por lo que es, no solo por lo que hace por los otros. Esta mujer individuada inevitablemente transforma todas sus relaciones de maneras profundas y duraderas. Como madre, logra amar a sus hijos profundamente sin vivir a través de los logros o fracasos de ellos, preparándolos con sabiduría para sus propios viajes futuros de individuación. Como hija, logra honrar y cuidar a sus padres sin sacrificarse innecesariamente por ellos o cargar culpas que no son legítimamente suyas. Como amiga, ofrece presencia genuina y apoyo real, en lugar de consejos automáticos basados en sus propias proyecciones y experiencias no procesadas. Como profesional, contribuye de forma auténtica y valiosa en lugar de intentar constantemente ser lo que ella imagina que el mercado o los colegas esperan de ella. Y como mujer en una relación amorosa, finalmente se vuelve capaz de un tipo de intimidad que es simultáneamente profundamente conectada y respetuosamente independiente, intensamente apasionada y sabiamente sostenible. Ya no necesita elegir entre ser auténticamente ella misma y ser amada, porque descubrió a través de su viaje que solo puede ser verdadera y duraderamente amada cuando es valientemente ella misma. Si este contenido te transformó, suscríbete al canal, compártelo con una mujer que necesite escucharlo y activa la campanita de notificaciones para continuar tu viaje de autoconocimiento.